En su Biblia, en el Salmo, libro de los Salmos, 137. Salmo 137. Va a ser una predicación un poquito, el Señor me entregó este mensaje mucho tiempo atrás y me he estado llevándolo a actualizarlo, a llevarlo a las congregaciones. Y queremos, hermanos, compartir este hermoso Salmo 137 junto a ustedes. Me voy a apoyar en algo después, están los hermanos de sonido ahí, de multimedia, en algo gráfico, cultural. Hay una obra clásica de Nabucco, de Verdi, y que me encanta, digamos, la canción esa, y cómo la dramatizan, digamos, los actores. Así es que vamos a estar ahí un poco empapándonos un poquito de cultura igual, para un poco ilustrar este mensaje de la palabra del Señor. Entonces, Salmo 137, voy a leer en la Reina Valera, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice así: junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos, acordándonos de Sión. Sobre los sauces, en medio de ella colgamos nuestras arpas. Y los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos. Y los que nos habían desolado nos pedían alegría, diciendo: cantadnos alguno de los cánticos de Sión. ¿Cómo cantaremos cántico de Jehová en tierra de extraños? Si me olvidare de ti, oh Jerusalén, pierda mi diestra su destreza y mi lengua se pegue a mi paladar. Si de ti no me acordare, si no enalteciere a Jerusalén como preferente asunto de mi alegría, oh Jehová, recuerda contra los hijos de Edom el día de Jerusalén, cuando decían: arrasadla, arrasadla hasta los cimientos, hija de Babilonia, la desolada. Bienaventurado el que te diere el pago de lo que tú nos hiciste. Dichoso el que tomare y estrellare tus niños contra la peña. Amén. Oramos al Señor. Padre, estamos frente a tu palabra. Una palabra, Señor, histórica, que nos trae a la memoria, Señor, nuestro caminar. Y queremos, Señor, que en esta palabra mis labios sean usados para edificar esta iglesia, para consolarla y exhortarla, y para proyectarnos delante de ti, Señor, de acuerdo a tus principios y no de acuerdo, Señor, a nuestros deseos, y de podernos, Señor, encaminar de acuerdo a tu voluntad y no a nuestra voluntad. Oh Padre, bendice esta congregación. Que los que han venido, Señor, sufriendo el duelo, los que han venido con alegría, con gozo, con regocijo, los que han venido, Señor, con cargas, podamos salir libres en esta tarde y regocijados en ti. En el nombre de Jesús. Amén. Demos la gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Quiero, hermanos, hablar en esta tarde acerca de alabar al Señor en todo tiempo, aún en los tiempos difíciles. Así que, familia Barría, este es el mensaje para ustedes. Este es el mensaje que Dios quiere para cada uno de nosotros. ¿Podemos elevar un cántico de alabanza al Señor en tiempos difíciles, hermano? ¿Lo podremos hacer? Sí, lo podemos hacer con la ayuda del Señor. Todo es posible para que aquel corazón que se humilla delante del Señor, para aquella mente que se doblega delante del Señor. Cuando nos humillamos delante del Señor, Dios nos permite, hermanos, llevar nuestra carga, y aún en medio de la aflicción pueda brotar un cántico de gratitud al Señor. Pero aquí quiero hablar, hermano, voy a leerlo en otra versión NTV. Quiero hablar de esto tan triste que pasó cuando el pueblo de Israel estuvo esclavo 70 años en Egipto, en Babilonia, lo cual fue, hermanos, anunciado por los profetas de antaño, sobre todo Jeremías. Y en esta versión dice: junto a los ríos de Babilonia nos sentábamos. Está hablando, hermanos, aquí el autor sagrado en tiempo pasado. Ellos ya habían pasado este periodo
de haber sido deportados, de haber estado cautivos en un país lejano, mientras su ciudad, Jerusalén, había sido desolada, los muros habían caído, las casas habían sido quemadas, las mujeres habían sido violadas, muchos de sus hijos, muchos de sus abuelos habían muerto en esa época en que estaban cautivos. Entonces aquí habla en tiempo pasado, dice, junto a los ríos de Babilonia nos sentábamos y llorábamos al pensar en Jerusalén. Miren, para los coristas esto, guardamos las arpas, las colgamos en las ramas de los álamos, pues nuestros captores nos exigían que cantáramos. Los que nos atormentaban insistían en un himno de alegría, imagínense. Cántenos una de esas canciones acerca de Jerusalén, les decían. Pero ¿cómo podemos entonar las canciones del Señor mientras estamos en tierra pagana? Si me olvido de ti, decían ellos, oh Jerusalén, que mi mano derecha se olvide de cómo tocar el arpa y que mi lengua se pegue al paladar si dejo de recordarte, si hago de Jerusalén, si no hago de Jerusalén mi mayor alegría. Y de ahí viene, hermanos, un cántico de lo que ellos vieron, que les quedó grabado en la mente. Ellos aún escuchaban cuando los captores le decían, ellos dicen, oh Señor, recuerda lo que hicieron los edomitas, los de Edom, el día en que los ejércitos de Babilonia tomaron a Jerusalén. Destrúyanla, gritaron, allánenla hasta reducirla a escombros. Esto les quedó grabado en sus oídos, en las retinas, en su corazón. El grito de destrucción de los captores. Esto se hizo en los tiempos del rey Nabucodonosor, un rey cruel, que Dios después hizo justicia con él. Pero saben, hermanos, este autor sagrado aquí del libro de los Salmos dice, hablando de esta manera, hay un grito de dolor. Es un salmo muy triste, de mucha esperanza también, pero de mucha enseñanza para nosotros, en que nos indica, hermanos, cómo el ser humano puede llegar, hermanos, a hacer tanta destrucción a otro ser humano, y cómo también muchas veces los derechos humanos que se hablan tanto hoy en día no existen para los cristianos. Quiero decirte, hermano, que cuando Dios quiere mandar una prueba para tu vida, y si el Señor predestinó que tú o yo pasáramos por el martirio, el Señor, si lo determinó así, así va a ser. Y no va a haber derecho humano que nos defienda, porque nadie se puede ir contra la voluntad del Señor. Y nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Por lo tanto, hermano, le pertenecemos al dueño. No somos dueños de nuestra vida. Si el Señor permite que su pastora, su pastor o yo, el día de mañana tengamos que ser apedreados, tuviéramos que ir a la cárcel, o tengamos que ser despatriados a otro país, o que nos den la ciudad por cárcel o nuestra casa por cárcel, porque hoy en día existe la calumnia, hermano. Hoy día existen leyes que están también al servicio de la sociedad, pero también al servicio para destruir la sociedad, sobre todo destruir la obra del Señor y destruir a los líderes de la obra del Señor y destruir a las familias. Las leyes están dadas para eso y no estamos libres. Cualquiera nos puede sacar una foto malintencionada. Cualquiera, hermano, hoy en día nos puede grabar y sacar de contexto nuestras palabras y estar frente a un tribunal y que no haya abogado que nos pueda defender. Porque si Dios determinó que tuviéramos que pasar por una angustia como esa, estar cautivo, estar, hermanos, desolados, vamos a tener que hacerlo. Porque si hicieron eso con el Señor, también lo pueden hacer con nosotros. Si Juan estuvo desterrado en la isla de Patmos, sufriendo todo lo que se sufre en una isla, sin comer, sin familia, sin una casa habitación, sin internet, hermano, sin tu celular nomás. ¿Cuánto sufriría, hijito de Dios? Sin celular. Y a eso agrégale sin pan, sin honra, sin tu familia. Y esas son cosas que pasan todos los días hoy en el mundo.
Y lo está pasando en la iglesia perseguida. Y nosotros bien, gracias. Llueve un poquito, hay un poquito de frío, hay un poquito de viento. El pastor no nos miró bien, no nos miró bien el jefe de coro y ya no queremos asistir. Nos miraron un poquito feo al niño chico, que hoy día los niños son los que mandan. Los padres no mandan nada. A veces no hay sabiduría con los padres. Son más sabios los hijos que los padres. Y uno mira un poquito a los hijos para que estén un poquito en orden y ya los padres no quieren venir a la iglesia. Pero esta gente fue en contra de su voluntad. Pero por designio de Dios, por su pecado, por su desobediencia, a estar cautivos en Babilonia, bajo un rey cruel, bajo soldados, hermanos, cero derecho humano. ¿Me está entendiendo la iglesia? A veces queremos que la predicación sea solamente linda y que cantemos solamente más allá del sol y que allá tenemos un hogar. Sí, es verdad. Pero el Señor dijo, cuando oró por sus discípulos, no te ruego que lo quites del mundo, sino que lo libres del mal. En el mundo tendréis aflicción. Después lo miró a ellos y lo siguió mirando y le dijo, pero confiad, yo he vencido al mundo. Bendito sea el Señor para siempre. Y le quedó en la mente cuando los soldados decían, destruyanlo, arrásenlo, quemen todo. Qué terrible. Si quedó esto escrito, hermano, porque es así el ser humano. Y porque el pueblo de Dios, muchas veces cuando desobedece, se aleja de la mano de Dios, el Señor permite que seamos cautivos de Satán, cautivos de cualquiera de estas cosas paganas, humanas. Y después este es un salmo que se llama salmo imprecatorio. ¿Qué es un salmo imprecatorio? Es un salmo que invoca juicio, calamidad o maldiciones sobre enemigos y sobre aquellos percibidos como hijos de Dios. Se entienden estas expresiones por un momento de desesperación, hermano, y un momento de angustia. Es desagradable, es duro leer lo que dice aquí el salmista, refiriéndose después a Edom, refiriéndose también a Babilonia, cuando dice, mire, dichoso es aquel que tome tus hijos y los reviente en una peña. Es terrible. Cualquiera puede decir, oye, ¿cómo está eso en la Biblia? Bueno, es un salmo imprecatorio. Así como hay salmos en que el salmista abre su corazón y tiene tanto dolor, pasó tanta angustia en su vida, que desea que los hijos de sus captores sean reventados en una peña. Que Dios, no sé, tome un ejército celestial, tome no sé qué cosa y reviente los hijos de sus captores. Pero hay que entender el contexto, hermano, que es el dolor humano. Y la Biblia revela cosas espirituales, cosas, hermano, que ojo no vio, que oído no escuchó, pero también cosas que ojos vieron y que oído escucharon. Quedó esta historia para que sepamos, hermano, lo cruel que es la vida y lo terrible que está lejos de las manos de Dios, lejos de la ciudadanía celestial y lo grandioso que es estar en Cristo, estar con Cristo y vivir por Cristo. Hay otro salmo, hermano, que es todo lo contrario. Es todo lo contrario cuando de repente David dice, mi alma tiene sed de Dios. Alzaré mis ojos a los montes y ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová. Y otra vez el salmo dice, Señor, no mires, no le pagues conforme a lo que han hecho con nosotros, sino que extiende tu mano de misericordia. Entonces la Biblia tiene de todo. Y leer esto, uno quisiera no leer esta última palabra, esta última deseo del salmista. Pero hay que entender que ellos estaban también en la ley, en el tiempo de la ley, en la ley del talión, cuando la ley decía ojo por ojo, diente por diente. No vivían en el tiempo de la gracia que vivimos hoy. Por eso que el Señor se cansó de la ley. El Señor se cansó de castigar a su pueblo de esa manera, de instruirlo. Y finalmente el Señor dijo, ¿sabe qué más?
mejor envío a mi hijo a morir en lugar de estos, para que con la sangre de Cristo derramada en la cruz, que es lo que vamos a recordar hoy día en la cena del Señor a través del vino, que vamos a recordar la sangre de Cristo, que cubrió nuestros pecados, que nos dio vida nueva, que nos hizo salvos por gracia, decía el hermano, por medio de la fe en Jesucristo. Y esto es un regalo de Dios, es un don de Dios, no es por obra, para que nadie se jacte, para que nadie se gloríe. Y también el pan, que nos revela, hermano, eso tan cruel que hicieron con Cristo, que hirieron su costado, lo clavaron en la cruz. Su cuerpo fue molido por tus pecados, por mis pecados. Y el castigo de la paz con Dios lo pagó Él. Él llevó el castigo de nuestra paz. Y por su llaga somos nosotros curados. Todos nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. Mas el Señor puso en Cristo la senda. Puso en Cristo el foco al cual tenemos que mirar. La mira, dice la palabra del Señor. Y si miramos a Cristo, vamos a mirar al autor y consumador de nuestra vida. Y vamos a ser salvos. Y lo que pasemos en esta vida no tendrá importancia. Porque si vivimos, para Dios vivimos. Si morimos, para Dios morimos. Sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Entonces, hermano, hay un contraste en este salmo imprecatorio, como decía yo, que este es un salmo que habla de juicio, de calamidad, de maldiciones hacia los enemigos de Dios. Y se entiende por el dolor que pasaron estas personas. Por eso que uno no puede juzgar a las personas, hermanos, que han sufrido. Yo no le puedo decir, hermano, no, pues, hermano, tienes que estar firme. ¿Y a dónde está la palabra del Señor? Si tienes que estar firme. No, pues si se le murió el papá, es solamente Dios que lo puede sostener. ¿Qué es lo que tengo que hacer yo? Orar por él. Porque hay que estar en los zapatos de él, en los zapatos de una viuda, en los zapatos de un hijo, para entender el dolor cuando se te da un padre, un esposo, una esposa. Que el Señor nos bendiga. Nosotros tenemos que aplicar, hermano, los principios del Señor y ponernos en el lugar del otro. Como dice la palabra del Señor, amar incluso a nuestros enemigos. Mire el estándar, la diferencia en los tiempos de la gracia. En el Sermón del Monte cambia todo, hermano. Ahí ya no hay, el Señor nos permite hacer un salmo imprecatorio como este. El Señor nos manda incluso a amar a nuestros enemigos. A bendecir a aquellos que nos maldicen. Ese es el estándar, ese es el evangelio, ese es el pedido de la gracia que estamos viviendo, hermano. Por eso que en este salmo, hermano, vemos por una parte en cómo ellos miraban el pasado. ¡Qué terrible! Eran coristas que tocaban bien, que mientras estaban en Sión, la ciudad santa, los cánticos llegaban a la presencia del Señor y no solamente cantaban, sino que danzaban, bailaban y tocaban, alabando al Señor. Pero cuando estaban cautivos, los soldados seguramente mañosos, hermano, le decían, no, lleven sus arpas, lleven sus instrumentos, para que le alegren la vida ya. Pero dice que las arpas estaban colgando en los sauces y ellos lo miraban, desconsolados. En la mañana se levantaban, abrían las ventanas, las cortinas, y la ventana que daba hacia Sión, hacia Jerusalén, a esa ventana se dirigían a orar, esperando la redención, esperando volver a la tierra, esperando que la ciudad vuelva a ser normal. Dios levanta después a Esdras, periodo de Esdras, Nehemías, y viene la reconstrucción. Es algo maravilloso lo que sucede ahí. Pero hubo que estar 70 años en tierra ajena. Y veían las arpas y los otros decían, toquen las arpas, cántenos cánticos de Sión, cántenos los cantos de Jerusalén. ¿Y cómo cantaremos? Decían. Si estamos en tierras paganas, estamos en tierras extrañas. ¿Cuántas veces te ha pasado a ti y a mí también? Que el enemigo nos tiene cautivos y no tienes fuerza para leer tu Biblia, no tienes fuerza para venir a la iglesia, no tienes
fuerza para venir a una sesión administrativa y no tiene fuerza para venir a cantarle al Señor. Pero yo cantaba recién ese himno que dice: cariñoso Salvador, huyo de la tempestad. Bendito sea el Señor. Qué lindo es decir: solamente en ti, Señor, puedo hallar consuelo y luz. Aleluya, bendito sea el Señor. Que el Señor nos ayude, nos aliente, hermanos, a no quedarnos en el pasado, no quedarnos cautivos por siempre. A veces el enemigo, hermano, nos tiene cautivos y se cierran nuestras bocas, se cierran nuestros oídos espirituales, se cierran nuestros ojos espirituales y no vemos la gloria de Dios. Y la gloria de Dios está ahí. Está un paso tuyo, está un paso mío. Y el Señor quiere que demos un paso de fe y por la fe podamos descolgar esa arpa del sauce y tocarla y empezar a cantar aún en medio de la adversidad, aún en medio de las pruebas, las dificultades, del duelo, del dolor. Cristo quiere que su nombre sea enaltecido, que su nombre sea dado a conocer. Que el Señor nos bendiga. Así que familias que están pasando por dificultades, jóvenes que están a lo mejor desesperanzados, que están cautivos en sus pensamientos y que no saben cuál va a ser su futuro, qué es lo que viene por delante en su vida. Yo te digo que tu futuro está en Cristo. Y le digo a la familia aquí que si edificamos en la roca que es Cristo, vengan ríos, vengan tempestades, venga lo que venga, estamos seguros en las manos del Señor. Nuestro fundamento es Cristo. Aleluya, bendito sea el Señor. Que Dios nos bendiga en esta tarde, hermanos.